Muy buenas noches, bienvenidos a los especiales de N. Esta noche tenemos un programa lleno de noticias, pues esta tarde se han reunido finalmente Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, la principal fuerza opositora desde el Legislativo, y el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, en este esperado diálogo para tratar de organizarse en torno a destrabar la economía, poder viabilizar los grandes proyectos que necesita el país y sobre todo ponerse de acuerdo en qué rumbo debe tomar la gestión gubernamental de Pedro Pablo Kuczynski y hasta dónde pueden apoyarlo desde Fuerza Popular. Vamos a escuchar qué dijo el presidente Pedro Pablo Kuczynski luego de esta tan esperada reunión con la lideresa de Fuerza Popular. Que el Perú, con un buen diálogo entre sus principales fuerzas políticas, tiene todo lo que necesitamos para salir de este ralentamiento económico que es tan costoso para los trabajadores, para todos. Y a mí me da mucho optimismo el tono de esta reunión que hemos tenido, que estoy seguro tendrá frutos en el no muy distante futuro. Muchas gracias. Es el apretón de manos entre la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el presidente Pedro Pablo Kuczynski. El propio presidente en su cuenta de Twitter ha posteado algunas cosas, ¿no es cierto?, tras esta reunión. Este es el primero de 4 tweets que ha puesto y pone esta fotografía en la que se ve cómo están en la mesa de diálogo Keiko Fujimori, el secretario general de Fuerza Popular, Pepe Klimper, y Pedro Pablo Kuczynski, su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, en esta reunión de alto nivel que se llevó a cabo el día de hoy. Luego, lo que él dice es reunión muy positiva, con puntos de vista claros de los dos lados. Continúa escribiendo: continuar la lucha contra la corrupción, mantener la presencia de los ministros en el proceso de la reconstrucción con cambios. 3 de 4. Y promover más trabajo con proyectos grandes y pequeños harán que el país tenga una economía más fuerte. Y finalmente pone esta fotografía, dándose la mano, ahí con el retrato histórico de Francisco Bolognesi, y dice: siempre con optimismo y buen diálogo, poniendo por delante a nuestro Perú. ¿Qué dijo Keiko Fujimori tras esta reunión con el presidente? Escuchemos. Una reunión larga, pero sincera, en la que hemos podido encontrar que hay coincidencias, también discrepancias, por supuesto, pero en la que se ha podido tocar y hablar de los temas más importantes y los problemas también más graves de nuestro país. Está con nosotros esta noche Marta Chávez para conversar sobre los alcances que puede tener este debate, este diálogo que ha habido el día de hoy en el Palacio de Gobierno. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida, gracias por estar aquí. Augusto, encantada. ¿Eso realmente va a cambiar algo? Espero que sí. Yo creo, por lo menos, hemos tenido hoy unas horas de, creo que las personas de buena voluntad de el gobierno y de la oposición, una suerte de cierto alivio, ¿no? De que por fin haya esta comunicación, que creo que cualquiera sea la suerte que siga esto, porque ya antes ha habido una reunión y no hubo mucho, ¿no? Pero por lo pronto es un intento de darse una oportunidad desde el gobierno y la oposición para un mejor entendimiento. La situación del país lo requiere además. No estamos, y lo admite el propio presidente, habla de una economía ralentizada, sabemos que hay muchos operadores y emprendedores que están pasando muy mal, y en gran parte también tiene que ver con este tema de la corrupción. Escuchaba, hay unos debates previos señalando de que no tiene nada que ver la corrupción. Sí tiene que ver, porque Odebrecht y las empresas que han estado vinculadas a Odebrecht están causando dificultades para muchos emprendedores, y valga la pena a gusto decirlo. Hay emprendedores que han sido proveedores de estas empresas a los que se les ha cesado de pagar. Claro, lo de Odebrecht es un desastre, así, ¿no? en el país. Pero no solamente, digamos, el gobierno puede excusarse en la debacle de Odebrecht para
justificar la desaceleración económica, porque gran parte de la propuesta inicial de PPK fue destrabar, ¿no? Sí, destrabar con el famoso destravador Martín Vizcarra, que tuvo una vida corta. Sí, no destrabó nada al final y se quedó en el intento de destrabar el primer gran proyecto, que fue Chinchero, en donde lo hicieron todo mal. Ahora, ellos, desde el gobierno, acusan a la bancada de Fuerza Popular de intencionalmente obstruir los procesos de desarrollo de estos proyectos para que ellos se vean mal, para que no puedan hacer un buen trabajo. Eso no resiste el menor análisis. Pero es algo que se ha dicho, ¿no? ¿Cómo toman ustedes este reclamo? Como un acto de injusticia y de ceguera, porque desde el Congreso y en todo lo que puede hacer el Congreso, ojo, el Congreso no es el Ejecutivo, quienes administran los recursos del Estado, quienes captan, quienes aplican y gastan, son los del Ejecutivo. El Congreso solamente se refiere a normatividad, el Congreso se refiere a aprobar políticas generales cuando se instala un nuevo gabinete, ha dado facultades delegadas, ha hecho un pulcrísimo trabajo de decantación y de fiscalización respecto de las facultades legislativas delegadas, y no se le puede acusar, si actuamos con buena fe, Augusto, esa acusación es absolutamente injusta. Claro, porque se le ha dado todo el apoyo que ha solicitado el gobierno. Y hasta más del que podía. Y si hacemos una comparación con otros gobiernos, claro, es más que en otros gobiernos. Lo que pasa es que, Augusto, y yo estoy convencida que era necesario que este primer año el gobierno también asuma y nos proponga un equipo, nos proponga medidas para que veamos su real capacidad. Y yo creo que lamentablemente mucha gente se cifró, nosotros no, mucha esperanza en el equipo, el gobierno de lujo, como lo bautizaron, y ha resultado que no lo es. Ahora, seríamos necios, Augusto, si pensáramos que esto nos da felicidad. No, porque al final los intereses del Perú, como decía Keiko, hay que poner por delante los intereses del Perú. Y por eso es que Keiko es la que ha tenido la iniciativa. Y lo vemos ahora, luego de esta presentación de post-reunión, que en realidad ha sido Keiko la que ha tenido la mayor proactividad en esta reunión, inclusive planteando temas que son importantísimos y que felizmente los ha asimilado el presidente Kuczynski, porque como mencionas en sus tweets, él señala pues que necesitamos hacer que la economía sea más fuerte, necesitamos mirar por los emprendedores al interior del país y los pequeños emprendedores, que son los que más están sufriendo. Claro, eso es lo que conversaba el domingo con Úrsula Letona, y tuvimos un debate ahí, tuvimos una especie de previa al diálogo con Juan Cheput, y lo que ella planteaba era eso, que también, si bien en el proyecto de gobierno de Fuerza Popular, en el plan de gobierno, está claramente estipulado que tiene que haber un shock de inversiones, que hay que destrabar todos estos grandes proyectos, había también una mirada muy importante a las MIPES, que ella consideraba que no era la prioridad para este gobierno, que más bien este gobierno quería arrancar siempre por los megaproyectos, y que se había descuidado también un poco lo que usted menciona de los emprendedores. Sí, por eso es que se dio un IGB para las micro y pequeñas empresas o facilidades, porque las pequeñas Pero no empresas, debe ser el motor de la economía primero estos megaproyectos. Es que yo creo que no se oponen, pero si vamos a mirar, Augusto, así es, pero además si vamos a mirar cuáles son las actividades que generan mayor ocupabilidad, que generan mayor empleabilidad, son los pequeños y microempresarios, y donde está afectando el tema de la informalidad, ahí. Entonces, las empresas medianas y grandes todas están en la formalidad, no ocupan, no dan oportunidad de tantos empleos como sí lo hacen en el Perú, y eso está probado, Augusto, las empresas pequeñas y micro. ¿no? Bueno, entonces, habría que preocuparse de hacer un trabajo minucioso de formalización, de generar las condiciones de una economía correcta y formal. Pero volvamos al tema de los megaproyectos, porque aquí en la propuesta del
del plan de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, está la lista, ¿no?, de todos estos proyectos que ellos quieren viabilizar. Son en total 70.000 millones que crearían 1,5 millones de puestos de trabajo. Aquí está toda la lista, ¿no? Longitudinal de la Sierra Norte, longitudinal de la Sierra Sur, interconexión Pucallpa-Cruzeiro, autopista vía doble de Tumbes hasta Tacna, restablecer programa vial Costa-Sierra en los 30 valles del litoral, reconstrucción de la carretera central con túnel Chilca, Pachacha y mejora de alternativa por Pisco y Cañete, tren ligero Huacho, conexión vial Nuevo Puerto Eten, metro de Lima línea 2, aeropuerto Stingo María, segunda pista Jorge Chávez, nuevo aeropuerto Cusco, no ponen Chinchero en marcha, Oxapampa, conectar agua potable y alcantarillas, que es la gran propuesta de Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, de todos estos proyectos que él anuncia, la idea sería que se pongan de acuerdo en cuáles pueden viabilizar juntos, porque lo que parece que ha sucedido es que estos intentos, que no han sido del todo correctos, como hemos visto en el caso de Alfredo Torne, de tratar de que los proyectos salgan adelante a toda costa, han tenido un costo político muy grande y les ha costado los puestos a varios ministros. Entonces, es posible que ustedes como Fuerza Popular puedan ponerse de acuerdo con el gobierno y decirles, vamos a trabajar sobre estos proyectos y vamos a viabilizarlos dentro de los parámetros que nosotros en el Congreso consideramos que son correctos, para que no vuelvan a cometer los errores que cometieron y no tengan que después los ministros ir a responder al Pleno. Y claro, después el gobierno dice, se están tumbando los ministros, cuando en realidad tiene todo el derecho al Congreso de hacer un control político, porque gran parte de la función congresal es la fiscalización. Ahora, sobre todo este listado de grandes proyectos, Augusto, esto ya está diagnosticado desde hace tiempo. O sea, no es una creación del gobierno ni del grupo del señor Kuczynski, porque además hay lo que él dice es que hay que viabilizarlos, hay que hacer que suceda. Que ya han identificado estos proyectos y la tremenda brecha que existe en la infraestructura productiva. Fuerza Popular Así también. es también, y entonces y hay instituciones como AFIN misma, por ejemplo, que ha estado señalando durante muchos años toda esa brecha. 160.000 millones de la brecha, que es lo que citan en el plan de gobierno de Keiko, ¿no? Exacto, entonces esto ya está identificado. Lo cierto, las normas, creo, desde mi punto de vista, Augusto, ya las normas están dadas. Lo que se exige al gobierno y lo que debe exigírsele al gobierno, que reitero, el Ejecutivo es el administrador de los fondos. Pero podrían trabajar juntos realmente para viabilizar estos grandes proyectos. Lo que se le está pidiendo al Ejecutivo es no bajen la guardia respecto de la corrupción, no se traten de saltar las etapas, que sus ministros no hagan lo que lamentablemente hizo el ministro Torne o lo que lamentablemente se hizo en la adenda de Chinchero, y eso no es responsabilidad del Congreso. Al Congreso le toca fiscalizar y va a tener que seguir fiscalizando y haciendo el papel ingrato de repente de tener estas insinuaciones que ha tenido el presidente de que dejen de tumbarse a los ministros, déjenos trabajar. Eso no es correcto, pues, eso no es correcto, porque se les está dejando trabajar. Pero en el marco de este diálogo, ¿cómo se puede lidiar con estas expresiones? Yo creo que lo que Keiko le ha señalado, y ha señalado muy claramente, hay convergencias que pueden ser impulsar estos grandes proyectos, pero también hay discrepancias. Si ustedes van a tener una actitud laxa y van a permitir que se hagan estos intentos de tráficos de influencia o lobby, lo que sea, a través del gobierno, pues el fujimorismo va a tener que estar muy alerta. Y eso es lo que le toca al fujimorismo como una oposición responsable. Ahora, reitero, Augusto, el fujimorismo ha demostrado, y no solamente con este gobierno, en el peor tiempo de la persecución con el propio señor Toledo, se le aprobó, por ejemplo, el TLC con Estados Unidos. Nosotros no nos opusimos a eso. En el gobierno del señor Alan García inclusive dijeron que había una connivencia, una convivencia con... No, hasta ahora lo siguen diciendo. No, claro, es que ¿por qué? Hasta con el gobierno del señor Humala. A veces me parece más fujimorista que algunos de su bancada. No, Mulder no, al contrario. Y con el señor Humala también. El señor Humala, hemos sido los fujimoristas los que hemos soportado a un señor Humala debilitado desde su propia bancada y desde la cual hasta pedían su propia vacancia. Pero es cierto lo que usted menciona, Marta, y es interesante, y hago una acotación que hizo el domingo en una entrevista que le hicieron en el diario El Comercio a Juan Cheput, vocero del partido de gobierno del Congreso. Él lo que dice es que en realidad la oposición política no es del fujimorismo, sino de la izquierda, de Frente Amplio, que bueno, está resquebrajado, digamos, a nivel ideológico, ¿no? Porque si uno revisa los planes de gobiernos de ambos partidos, Peronos por el Cambio y Fuerza Popular,
la gran propuesta económica y política es similar. Sí, digamos, cierto, pertenecen más o menos al mismo espectro político. Es cierto, totalmente, es cierto. Creemos en un Estado que debe ser eficiente, creemos en la iniciativa privada, ¿no? Creemos en que hay que respetar el derecho de propiedad, el derecho a los ahorros, que incentivar la modernidad del país. Coincidimos en eso, no estamos en la lucha de clases, no estamos en el odio. Porque yo creo que en el entorno del señor Kuczynski hay personas que son negativas, personas que actúan con el hígado y que lo llevan, por ejemplo, a esta pequeñez, ¿no?, de haber vetado prácticamente la presencia en esta reunión de un personaje que no ha sido llamado. Pero no mi punto de vista. El respeto, pero de todas maneras, claro, es una actitud. No se trataba de invitar al fundador del PPC, sino a un peruano que por la experiencia que tiene ya está por encima del bien y del mal, ¿no?, y que perfectamente hubiera podido aportar mucho en una reunión. Ahora, yo también debo señalar que desde Fuerza Popular ha habido una afirmación de la institucionalidad partidaria. Keiko ha ido acompañada del secretario general de Fuerza Popular. En cambio, el señor Kuczynski no ha llevado a nadie de su partido Peruanos por el Cambio. ¿Cuál partido? Pero tiene el partido, porque él no podría llegar a la presidencia si no tuviera un partido, por lo menos en la forma. Está el señor Violeta, que es el presidente de su partido. Bueno, ha ido con su vicepresidente, ¿no? O sea... Sí, pero no es miembro del partido, pues, y entonces... ¿Usted cree que ha debido ser más política la reunión? Yo creo que tendría que haberse afirmado la institucionalidad partidaria. No como presidente y lideresa de la oposición en el Congreso. Presidente y lideresa de la oposición, pero ambos representan partidos, porque en el Perú no se puede ir a un cargo de presidencia de la República ni de congresista si no es auspiciado por un partido. Y creo que a todos nos conviene afirmar la institucionalidad partidaria, ¿no? Entonces, hasta en ese pequeño detalle, creo que Keiko Fujimori ha tenido una posición mucho más constructiva, ¿no? Ahora, yo espero que esto se siga manteniendo. Reitero, yo lo que observo ahora desde el Congreso, pero no siendo congresista, es una voluntad del fujimorismo de seguir aportando, de seguir, inclusive de seguir dando, apoyando más allá de lo que podría. El caso del nuevo Contralor ya está siendo revisado por una comisión especial que va a determinar, porque me imagino van a ser muy minuciosos esta vez a la hora de hacer los filtros de quién va a asumir este importante rol de control en el Estado, ¿no? Nelson Schack, ¿qué le parece a usted? No lo conozco para nada. Pero ha trabajado viene trabajando desde Fujimori, ¿no? Desde los primeros años y también en el MEF, pero en cargos de segundo nivel, diríamos, ¿no? Donde él ya agarra vuelo y pista, es en el gobierno del señor Toledo y luego en el gobierno del señor Alan García, durante el gobierno del señor Humala. ¿Le parece correcto que haya hecho una propuesta única Pedro Pablo Kuczynski desde el Ejecutivo? Porque le preguntamos eso a Luz Salgado, presidente del Congreso, y ella estaba un poco fastidiada de que no les habían dado una terna, no les habían dado una opción, una posibilidad de escoger entre tres, que sería lo más democrático. Es como, escoge a este o bájale el dedo, pero esa es la única opción que yo te planteo. No necesariamente yo tengo una posición distinta. En primer lugar, la Constitución no señala ni el reglamento del Congreso que haya que haber terna o no. En segundo lugar, a veces sabemos a gusto que las ternas a veces son tan bien hechas que todo inducen a uno. O sea, te ponen compañías tan de distinto nivel que ya te están induciendo a uno. O a veces también, que es otro reclamo, para bajarse a algunos se maltratan a personas que son propuestas de repente para el TC o para la Contraloría, son personas que después son maltratadas por efectos políticos. Yo no veo de que porque sea una o porque sea una terna va a ser mejor el tema. Yo creo que lo que debe hacer el Congreso, y es lo que exigimos cuando se trató del Contralor Alarcón que propuso el señor Humala, en artículo mortis de su gobierno, porque fue en junio, antes de terminar en julio su gestión, es que se forme una comisión. Y entiendo por lo que ha decidido hoy la Junta de Portavoces es que va a formar una comisión. Y se ha citado precisamente, y uno de los temas de la agenda es de la comisión permanente, es ver este tema. Y yo lo que intuyo es que el día de mañana se formará ese grupo de trabajo que va a tener que
entrevistar al contralor al propuesto, escuchar su plan de trabajo, hacerle algunas preguntas también sobre su propia hoja de vida. Hemos visto que tiene un proceso abierto, también, se señala. Claro. Luego tiene cargos de consultorías simultáneas. Entonces, yo creo que ahí hay cosas que se tienen que ¿Consultorías simultáneas a un trabajo en el sector público? Sí, también, y también para proyectos tan importantes como la modernización del Poder Judicial, en el que ha trabajado 9 años, por ejemplo. Y donde evidentemente ha fracasado. Entonces, ese es un tema también, ¿no? Es interesante verlo. Entonces, yo creo que lo que tiene que actuar la Comisión Permanente y el Congreso es actuar con mucho cuidado, ¿no? Ahora, la bancada fujimorista se opuso férreamente al nombramiento de Edgar Alarcón, además se fueron indignados, y después parece que le sirvió también un poco para dinamitar al gobierno. ¿Usted descarta eso? ¿De repente fueron un poco laxos para ver hasta dónde podía llegar este contralor desatado con todas estas denuncias y grabaciones que había hecho los ministros? Lo puedo decir yo, Augusto, que siempre pensé que simplemente por una cuestión de principio no se debía admitir. Y el nuevo Congreso, porque ya estaba elegido un nuevo Congreso. En junio del año 2016 ya sabíamos quién iba a ir al Congreso y cuál era la composición de cada bancada. Y a mí, en lo personal, me pareció una falta de respeto que se plantee la designación de un funcionario que va a durar 7 años y de la gran importancia que tiene, al punto que el Poder Ejecutivo y el Congreso comparten esa decisión política de tanta importancia. Entonces, por mí, yo no lo hubiera aceptado desde el primer momento. Y vaya que nos trajo problemas, ¿no? Pero fue distinto el temperamento de los congresistas de Fuerza Popular convocados y ya elegidos para el nuevo periodo congresal, ¿no? Entonces, yo he respetado eso. Pero luego ya han venido una serie de hechos que decididamente hacían insostenible que el señor se mantuviera, ¿no? Marta, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Un placer conversar con usted, como siempre. Gracias, ha sido Marta Chávez, excongresista de Fuerza Popular y ahora asesora en el Congreso de la bancada de oposición más grande, que es la de Fuerza Popular. En vicepresidencia. No, yo no tengo que ver con bancada. Claro, soy asesora de la vicepresidencia, viendo el tema de los proyectos, las insistencias y esas cosas. Bueno, usted tiene mucha experiencia política. Gracias. Y seguramente es imprescindible su presencia en la bancada también. Gracias por haber estado aquí esta noche. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos con Enrique Cornejo, ex candidato a la Municipalidad de Lima. Vamos a ver qué nos dice de todos estos problemas que estamos teniendo en la ciudad de Lima, en la Municipalidad de Lima. ¿Qué se puede hacer para mejorar la seguridad en nuestras calles, para impedir más muertes absurdas como las que hemos visto en estos incendios y ahora recientemente con el tema del turismo y estos buses? Estamos en un desamparo, no hay regulación, no hay protección, no hay autoridad. Vamos a ver qué nos dice Enrique Cornejo tras la pausa. Y estamos con Enrique Cornejo, ex candidato a la Municipalidad de Lima, ex miembro del partido aprista. Bienvenido, señor Cornejo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Le cambié de nombre por un momento, disculpe. Pero bueno, ¿qué podemos hacer para recuperar la autoridad de la Municipalidad de Lima? Que hemos visto en los días recientes, luego de tragedias, de estos incendios inexplicables, que en realidad no nos decía que no podía hacer nada, que no era su responsabilidad, que ellos habían tratado pues de ejercer sus respectivos controles y no les habían hecho caso, y bueno, entonces ahí quedaba la cosa. Ahora se cae un bus, se desbarranca en el Cerro San Cristóbal, la Municipalidad de Lima dice no, eso es del RIMAC, nosotros no tenemos nada que ver. Aparece la autorización de Lima que con la placa de esa unidad que se desbarranca autoriza a circular a esta empresa. Y bueno, no sé hasta qué punto pues la Municipalidad de Lima tiene autoridad sobre estas cosas, porque los ciudadanos de Lima ya se sienten un poco desamparados, ¿no? Sí, la verdad que lo primero que hay que recuperar en la ciudad es el liderazgo y la autoridad. Y el liderazgo y la autoridad no pueden basarse en una imposición, sino en una propuesta que tiene que ser compartida por los ciudadanos. Pero ¿qué tanta justificación es? Bueno, nosotros quisimos entrar y nos dijeron no pueden. Entonces, bueno, nosotros ya pues los dejamos ahí nomás y después se incendia eso, mueren personas.
y yo, bueno, no pude hacer porque el Poder Judicial, o sea, yo creo que podría tener más mecanismos de control y de fiscalización la Municipalidad de Lima. O sea, estamos hablando de una autoridad importante en el país. Yo creo que hay que decir dos cosas con toda claridad. Primero, que falta la autoridad. Y segundo, que cuando se aplica la autoridad, a veces en lugar de hacer las cosas bien, se utiliza el mecanismo para extorsionar y tal vez para algunas otras actividades ya delictivas. Algunos municipios, no solo el de Lima, algunos distritales también, tienen serias denuncias de este tipo. Defensa Civil entra y en lugar de verificar que se haga lo que se tiene que hacer y punto, pues tranza, ¿no?, a cambio de prebendas, algún certificado que luego pasa una desgracia y resulta que nadie tiene la responsabilidad o se les pasó el tema que debieron... ¿Para usted hay responsabilidad en la Municipalidad de Lima, en este caso, del último accidente? A mí no me gusta hacer leña del árbol caído, pero definitivamente sí. Y yo creo que... Yo puse en un tuit hace unos días, le decía al señor alcalde, él es el alcalde de Lima, él tiene que poner esa tarea de liderazgo por encima de cualquier circunstancia en la que se encuentre, personal o institucional. Yo creo que está faltando ese liderazgo. Mira, en el tema del incendio, claramente allí hay un asunto que debemos rápidamente declarar en emergencia: toda la evaluación de defensa civil en todos los lugares donde hay acceso al público en Lima, aun cuando tengan el certificado, porque claramente algunos certificados no parecen estar de acuerdo a una realidad. Y creo que debería además el señor alcalde metropolitano llamar a todos los alcaldes distritales, son 43, a la Asamblea Municipal Metropolitana de Alcaldes para tomar criterios conjuntos. Le cuento que no voy a develar cuál alcalde distrital me lo ha contado, pero me dice que ellos sienten que ya el alcalde ha abdicado, que no tienen ningún contacto con la Municipalidad de Lima, que trabajan al margen de la Municipalidad de Lima y que más bien cuando tienen que solicitar el apoyo de esta entidad grande de la capital, no les responden o les niegan la posibilidad de hacer sus cosas y lo sienten más bien como un lastre. Sí. Me dijo que sentía que el alcalde había abdicado. Bueno, pero le quedan 2 años al alcalde. Eso puede ocurrir al final de una etapa, pero está todavía... No debe ocurrir, ¿no? Bueno, quizás al final ya, bueno, se cansó, no sé, pero a mitad de una jornada donde se ha comprometido por 4 años de gestión, me parece que no lo puede hacer, no lo debe hacer. Él tiene que asumir esa responsabilidad. Es lo que necesita la ciudad. Ahora, mirando hacia adelante, yo creo que vamos al tema de transporte. Yo creo que nunca como hoy necesaria la Autoridad Autónoma de Transporte de Lima y Callao, ¿no?, para que vea todos estos temas de permisos con un criterio técnico y con un criterio independiente de cualquier criterio político. Que tengamos claro quién es responsable de... Claro, para de que todo. no sea este gran bonetón que Lima, Callao o Lima, Rímac, etc. Bueno, en realidad hay una responsabilidad compartida, porque Lima tenía un convenio también y ellos tienen que garantizar la seguridad de sus vecinos. Y lamentablemente también hay un tema previo que creo tiene que ver con el Ministerio de Transportes, porque este bus... y lo he escuchado expertos. Claro, ese es muy modificado. Tenía unas modificaciones que alteraban tremendamente la seguridad y la estabilidad del vehículo. Y encima tenía autorización para llevar 36, llevaban más de 50. Sí, y además con el problema de que no hay un estándar técnico para este tipo de buses, y eso es una falla que tiene que corregirse en este momento, porque no puede ocurrir un accidente para recién empezar a ver las cosas. Bueno, entonces transporte creo que necesita esa autoridad. Yo no quisiera que se entre a la discusión, ahora quién la va a presidir, porque así somos a veces, ¿no? Si la preside Lima, si la preside Callao, si la preside MTC, que sea un ente técnico con autoridad y con capacidad de acción, y que en el directorio estén los municipios y el ministerio, pero que ese jefe o jefa tenga la capacidad de ordenar esto con un solo criterio. Eso me parece que es importante. Y esto es un tema, y el otro tema es el tráfico. Eso lo debe liderar la Municipalidad Metropolitana. Y ahí hay que regular, yo diría, con un criterio de sentido común, ¿no? La verdad que están pasando muchas cosas que hacen que nuestro día se convierta en un día mucho más complicado, por la cantidad de tiempo que le dedicamos al transporte, por las demoras, por la sucesión de obras que no están coordinadas y nos hacen perder más tiempo, etcétera. De manera que en esos 2 temas creo que hay acciones inmediatas que se deben tomar. Y yo no esperaría que venga la campaña electoral para hablar. Yo le he pedido al señor Castañeda que actúe ahora, porque de lo que se trata es que los limeños, los que vivimos en esta ciudad, tengamos cierto orden. Lo que vemos es un gran desorden y una falta de norte. No solo es ordenar el tráfico, ¿no? También es tener sistemas de transporte masivos, eficientes y modernos, ¿no? Sí, y que dejen de tener colores.
que los corredores son de Susana, que el metropolitano de Castañeda, que el metro es del APRA, etcétera. Hay que buscar que todo forma parte de un sistema y que ese sistema sea de los ciudadanos. Entonces, a ver, el Ministerio de Transportes, Gobierno Nacional, tiene una línea 1 funcionando a la que ya habría que agregarle por lo menos 19 o tal vez 38 trenes más. Así está la demanda, casi triplicada. Y seguimos con los 19 trenes que yo dejé, 19 más 5, 24 trenes que yo dejé. Ya son 7 años. Pero hay que hacerlo sin corrupción, pero señor por Cornejo, supuesto, porque pero por ahí supuesto. hubo toda clase de problemas y hay un escándalo del que usted todavía no se libera. Bueno, yo felizmente no estoy involucrado y cuando... Pero fue bajo su gestión, ¿no? Eso Sí, lo complica sin duda. Sí, pero es, vamos, es una circunstancia en la O sea, cual... se pagaron coimas para favorecer Sí, a Odebrecht, sí. funcionarios que trabajaban para usted. Sí, que trabajaban para el ministerio, no para mí. Pero eran funcionarios que tendrán que explicar por qué lo hicieron y en qué circunstancias, porque la obra como tal, que es a la obra a la que me estaba refiriendo, está en column. La obra se hizo bien, está bien hecha, los costos están por debajo de los estándares internacionales y lo mejor, como te digo, la demanda está 3 veces lo que se había planificado. ¿Usted y ahora cree que va a poder sacudirse de ese escándalo? Sí, por supuesto, tengo la seguridad. ¿Cómo le va con su recolección de firmas? Aquí nos ha traído Nuestro manifiesto. el manifiesto de Contigo Ciudadano. ¿Cuántas firmas tiene que recolectar usted, Tengo señor que Cornejo? recolectar 298.000 firmas. Es lo que pide para Lima la OMPE. ¿Cuánto? 298.000 firmas. O sea, y para que sean válidas, ¿cuántas? 450.000 más o menos. ¿Y es posible lograr esa cantidad de firmas antes de las elecciones? Sí, tenemos un mes ya efectivo de recolección y ya hemos pasado ayer las 50.000. Y vamos bien. Sobre todo porque en la calle o cuando nos reunimos con las personas tenemos una buena aceptación, con acompañamiento de observaciones, de sugerencias. Hay, creo que hay una tendencia muy grande en la población en Lima de buscar algo que no sea un partido político conocido, independiente. Primer tema, lo dicen las encuestas y yo lo recojo en la calle. Segundo, que la gente quiere escuchar, pero sobre todo quiere que lo que se le diga se haga, ¿no? Y consecuentemente aquí también hay una expectativa que debemos corresponder y que ya se vio de alguna manera en la elección del 2014, en donde yo quedé en el segundo lugar. Y yo creo que ha llegado el momento de que por fin tengamos en Lima una visión integral para una ciudad moderna, segura, ordenada, en transporte, en seguridad, en ordenamiento territorial. Pero por eso hay que hacer proyectos modernos. Sí, el claro. teleférico, por ejemplo, el que tanto se Por está supuesto. hablando ahora, porque si hubiese existido este accidente no hubiera ocurrido, porque la gente hubiera estado utilizando el teleférico, tiene una capacidad de transportar a millones de personas y es una forma más segura, ¿no? Y más moderna de llegar a la cima del Cerro San Cristóbal. Correcto. Pero esto vemos que por una serie de razones se dejó sin efecto, ¿no? Sí, El representante de la empresa dice, bueno, ya no me volvieron a llamar más. ¿Por qué? Porque venía de la gestión de Susana Villarán. Entonces, todo lo que hizo Susana Villarán hay que borrarlo del mapa y entonces no va. Otro y eso problema parece algo mezquino en política de la ciudad, ¿no? Un problema de la política peruana, no solamente municipal. Así es. Es que el que llega desconoce lo que estaba. Usted no será así. No, yo en mi folleto lo leerás ahí, reconozco el gran problema, el gran programa El Vaso de Leche que hizo Alfonso Barrantes, o la visión que tuvo Luis Bedoya en los años 60 de hacer una vía expresa cuando todos lo criticaban, ¿no? O el desarrollo que tuvo Alberto Andrade cuando ordenó el comercio ambulatorio y empezó a trabajar en un tema cultural con la Bienal de Lima, o lo propio que hizo Susana Villarán durante su gestión en iniciar los corredores y Veo que se salteó usted a Luis Castañeda. el plan 2035, lo que pasa es que es el actual. O Luis Castañeda, que claramente recibió el afecto popular y hasta ahora lo tiene en parte por las escaleras y por los hospitales de solidaridad y algunas obras que sin duda llegaron a la gente que más necesitaba en un momento adecuado. O sea que usted continuará las obras de Castañeda de esta gestión. No tengas ninguna duda. Cuando aparezca alguna, ¿no? Cuando aparezca alguna, usted la No, pero bueno, la de 28. tenemos paralizado el bypass de la Benavides, tenemos paralizado... Pero esas son obras que vienen desde la gestión de Susana Villarán. Está bien, pero... Se gestaron en ese momento con Ruta de Lima, que eso está bien, está bajo investigación. Pero ya estamos en la gestión, ya no podemos hablar del anterior, si no cometemos el mismo error que estamos criticando. Bueno, ¿no? sí, pero no se terminan. Bueno, porque... Ahora también le ha pasado la factura el escándalo de Odebrecht. También, pero Castañeda. tú sabes lo que está pasando allí, igual con la ampliación de la Ramiro y Pareles, están pasando dos cosas. Primero, que como se ha parado el peaje de Puente Piedra, porque es una situación absolutamente injusta, entonces en lugar de arreglarla, la solución ha sido no cobro el peaje, pero no hago nada.
no soluciono el tema de fondo. Entonces, como no están ingresando los recursos que son de una sola concesión, entonces los recursos para las otras obras pendientes no entran. Además, el gobierno... Pero no, perdón, no dependen del cobro del peaje de esas obras. No, hay un fideicomiso que se va generando con el peaje de los peajes de entrada. Y ese fideicomiso sirve para hacer las obras y para el mantenimiento, para dos cosas, ¿no? Hay dos problemas ahorita con el peaje. Primero, que no se está cobrando, y segundo... Pero claro, pero es que no puede ser que por un peaje que no se cobre se paralicen todas las obras. Entonces se renegocia el contrato, se habla para que sea un contrato cofinanciado, pero no se deja sin solucionar el problema. Es como si te dijera, porque lo de Ramiro Prialé está paralizado. La Ramiro Prialé está paralizado por la misma razón, pero hay un segundo factor. El gobierno ha declarado, por el asunto de la corrupción de Odebrecht, y Rutas de Lima está ahí involucrado, Odebrecht, que se embargan, digamos, los recursos para futuras indemnizaciones. Entonces, como el fondo de fideicomiso no está funcionando, no se pueden hacer las obras. Entonces, esta es una situación... Sí, nosotros hemos tratado ese tema también en extenso en varios programas políticos de este canal y de América, y de verdad es un problema eso. Sí. ¿Sabes cuál es el problema de origen de esto? Que no corresponde, en honor a la verdad, a Castañeda, sino a la gestión de la señora Villarán. Cuando se hacen estos contratos, en lugar de hacerse estos contratos cofinanciados, es decir, una parte de la inversión la hace el Estado como subsidio, como son muchas de las obras de transporte en el Perú, se hace autofinanciado. Entonces el inversionista privado pone el dinero y todo se lo cobra del peaje. O sea, el usuario, nosotros, estamos pagando el 100% de la inversión. Y eso es un error. Eso tiene que corregirse. Y ahí tiene que entrar el gobierno nacional a corregir este error que cometió el municipio. Le quisiera preguntar por lo que está pasando en el partido aprista actualmente. Parece que usted salió, pero en el momento preciso, Enrique, porque lo que estamos viendo por estos días es realmente algo lamentable, ¿no? Y me imagino que usted, no obstante su salida del APRA, le tiene cariño a este partido por su formación política. ¿Qué opina de lo que está pasando ahora en esta pugna por la dirección del partido? Yo lamento mucho lo que está pasando, ya ahora como un ciudadano que está alejado del partido. Yo sigo teniendo mucho cariño al pueblo aprista y creo que el gran problema que tiene esa organización es que algunos de sus dirigentes no se han dado cuenta que el Perú ya cambió y que el mundo ya cambió. Y que no se pueden mantener los mismos métodos que han sido usados anteriormente, menos aún cuando la población reclama innovación, transparencia, en fin. Y no quisiera ya decir más porque ya no estoy, justamente una de las cosas que me están pasando más interesantes es que ahora puedo conectarme con la población con mayor tranquilidad. Pero usted dice que le tiene cariño digamos, a la población, a las bases apristas. ¿Usted cree que esa base aprista votaría por usted en digamos, una contienda a la Municipalidad de Lima? ¿Usted espera que sobreviva ese contacto que tiene con la, digamos, población aprista, que no depende de esta dirección política, sino que simplemente ven ustedes de repente una posibilidad todavía viable porque votaron por usted en la anterior campaña? Sí, probablemente muchos de ellos harían eso, y dado que el voto secreto incluso lo podrían hasta mantener sin necesidad de estar comentándolo. Sin embargo, creo que el grueso de la votación que yo tuve el 2014 fue casi un 80% una votación independiente. Es verdad, porque además el partido no lo apoyó a usted. Las bases sí, pero algunos dirigentes no. Algunos. Sí. Entonces, mejor, ¿sabe? Mejor. Bueno, la vida a veces nos da lecciones y a veces las cosas suceden porque tienen que suceder así. Pero lo que ahora yo estoy tratando de hacer, recogiendo esa inquietud de la población, es de hacer un movimiento donde, para empezar, yo seré el candidato, tal vez, o probablemente, pero no seré el secretario general al mismo tiempo, pues, ¿no? Este tipo de cosas hay que corregirlas. O sea, usted va a hacer su partido, empezando de cero. Es un movimiento. Un movimiento. Porque según la ley, los partidos políticos tienen alcance nacional y no alcanza el tiempo ahora para hacer un partido. Entonces es un movimiento que tiene el objetivo de llegar a Lima de acuerdo a la ley electoral actual. Para eso se necesitan 298.000 firmas al menos válidas y por lo menos 22 comités de los 43 distritos, por lo menos 22 comités organizados. Con esos dos elementos te presentas a la OMPE y luego de una evaluación que te hace RENIEC y OMPE, el jurado determina que ya estás apto para presentarte a la próxima elección. ¿Usted está agradecido, no obstante, de la formación política que obtuvo en el APRA? Porque supuesto, parece que la formación de políticos de carrera que se da en el APRA no se da en ningún otro partido. Por supuesto. Yo estoy de repente el PPC, ¿no? Pero, sí, digamos, ya no queda esas escuelas
de antaño de partidos como el Partido Aprista. ¿Usted está agradecido del tiempo que pasó ahí? Sí, claro que ¿De lo sí. que aprendió ahí? Aprendí ahí, de las oportunidades que me dieron para también participar en política y hacer servicio público. Así lo dije en mi carta de renuncia y al mismo tiempo dije, bueno, me da mucha pena, sin embargo, que habiendo todas esas potencialidades, me refiero al partido. ¿Existen partidos políticos hoy? Yo creo que lamentablemente, por todo lo que estamos viendo, todos los partidos, casi sin excepción, están en graves dificultades de conexión con la gente. Bueno, Mulder ha dicho que el APRA no es Frente Amplio, pero se parecen, ¿no? Sí, pero, a ver, ¿por qué crees que solo ha habido, digamos, este tema de delegados tan discutidos en el Congreso aprista? Porque hace más de 10 años que no se abre el padrón. Entonces, muchos de los jóvenes que tienen entre 20 y 30 años nunca han estado en el padrón. Y por lo tanto no han podido participar. Eso es un partido político que se precie de trabajar, digamos, en un esfuerzo mínimo de renovación. Pero eso que pasa en el APRA también pasa en los otros partidos. O están partidos, verdaderamente, o están desconectados con la gente, o están judicializados, o están en alguna discusión que la verdad ninguna le interesa a la gente. Y sobre todo a los muchachos con quien tengo mucho contacto. A ellos no les interesa este tipo de política. La política tiene que darse cuenta que tiene que horizontalizarse y acercarse a la gente. En una, como dicen los muchachos. ¿Cuál es el problema ahora? Que encima que la gente no quiere escuchar grandes discursos ni escuchar mucho de ideologías que para mí son necesarias, pero que la gente claramente no las quiere escuchar y esto es un problema mundial. En adición a eso, sobre todo la población menor a 30 años quiere cosas muy concretas. Los que están viviendo en los cerros quieren resolver un problema concreto, que es fácil de resolver. Resulta que no tienen título de propiedad porque no se ha cubierto el requisito del cambio de uso del terreno. Hace 30 años, cuando esos terrenos se invadieron seguramente, eran terrenos agrícolas. Ahora ya no lo son, claramente. Pero como dice uso agrícola, no les dan el título. No se puede hacer nada. Como no les dan el título, entonces no hay muro de contención. Como no hay muro de contención, entonces hay riesgo de defensa civil y no les dan el título o el expediente de agua de desagüe o el de electrificación. Claro, no se puede hacer nada. No hay pista y vereda y sigue la pobreza. Dime, ¿es un problema de dinero o es un problema de resolver con decisión un tema que claramente está allí para resolverlo? Es como si la pelota estuviera para meter el gol y tú haces como Mendoza, la lanzas afuera, ¿no? Así está la política en este tiempo. Y de ahí nos llama a pedir perdón. Claro, pero pedir perdón con acto de contrición, ¿no? Es decir, con propósito de enmienda, diciendo, me equivoqué en estos temas, el tiempo cambió. Yo mismo estoy haciendo... ¿Y usted en qué se ha equivocado, Enrique? En muchas cosas. Por ejemplo, confiar en personas que claramente estuvieron haciendo actos delictivos a pesar de que hacíamos todos los controles y muchos que algunos no hacen, yo los hacía. Yo soy el único ministro... ¿Usted sí hace un mea culpa? Sí, claro. Yo era el único ministro que tenía la Contraloría a mi pedido al costado. Es decir, yo tengo del tren 3 veedurías concurrentes, no ex post, mientras se construía. La Contraloría decía, esta columna no me parece, a ver, vengan los ingenieros, discutan, está bien, se corrige. No, ya, no es una observación que ya fue superada. Tengo 3 documentos así. Es cierto que se corrigieron cosas sí, en el proyecto, pero también es cierto que todavía usted no se libera de eso. Ahí vamos a ver cómo termina ese proceso que lamentablemente ha manchado su carrera política. Pero yo creo que al final del día, cuando se sepa lo que el Ministerio Público está investigando y lo está haciendo, creo que de manera muy adecuada, sin dejarse presionar, se sabe la verdad. Y cuando se sepa la verdad, yo claramente no estaré entre las personas que están involucradas en ese tema. Sí creo, mea culpa, pero es un mea culpa no solo personal. La hago yo, pero creo que deberíamos hacerla todos. El sistema como tal de control no estaba preparado para una corrupción de este tipo, que claramente infiltró arriba, al medio, abajo, con sistemas internacionales que no estábamos ni siquiera en posibilidad de sospechar. Número 1, creo que hay que hacer cosas extraordinarias para estas circunstancias. Por ejemplo, pienso que el movimiento Contigo Ciudadano que estoy dirigiendo podría ser un primer ejemplo. O el municipio de Lima, si llego a ser alcalde. Yo quiero que sean instituciones que apliquen al ISO 37001. ¿Sabes cuál es el ISO? El ISO contra la corrupción que acaba de salir internacionalmente. Yo creo que no basta ya con publicar las agendas de con quienes te reúnes. Creo que habrá que poner lo que has conversado para que quede claro. Y si ahí podemos contratar a Edgar Alarcón, que parece que tiene un sistema para registrar todo lo que se habla. Gracias. Muchas gracias. Aquí esta noche, Enrique. Un pequeño por favor, comentario. para cerrar. Todos los que quieran colaborar con la firma, si agradezco el inmenso apoyo.
www.firmaton.pe y ahí pueden encontrar todas las maneras de ayudarnos. Gracias por haber estado aquí. También. Ha sido Enrique Cornejo quien sigue su campaña en rumbo hacia la alcaldía de Lima a postular, está recolectando firmas y le agradecemos por haber estado aquí esta noche. Hacemos una pausa y volvemos con el doctor Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta-Humala, para hablar sobre este pedido de prisión preventiva contra Ollanta-Humala y Nadine Heredia que nos ha sorprendido a todos el día de hoy. ¿Qué tiene que decir? Entérese tras la pausa. Seguimos en los especiales de N. Está con nosotros el doctor Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta-Humala. Bienvenido, doctor Pedraza. Y bueno, ¿cómo toma usted este pedido de prisión preventiva que ha planteado el fiscal Germán Juárez por el proceso de lavado de activos que se le sigue a Ollanta-Humala y a su esposa Nadine Heredia? Buenas noches. Con mucha preocupación, con sorpresa también, porque hacía unos 10 días o menos hablé con el fiscal de este tema, con ocasión del viaje de las niñas. Estaba claro que no había un elemento que... ¿En qué circunstancias se reúne con el fiscal Germán Juárez? Cuando las hijas del presidente Humala, expresidente Humala, viajan, y él va al colegio. Todo un ruido mediático antes de que ellos vayan al antes colegio. De que visite la directora del Antes, sí, digamos, por nuestra iniciativa, yo fui a darle una explicación y decirle que habían ido para una actividad laboral, educativa. Usted le explica al fiscal antes, no lo sorprenden. No, yo le explico antes, aunque es verdad que me cruzo con los fiscales adjuntos, obviamente no sabía cuál era su destino, ya iban al colegio. Hablo con el fiscal un buen tiempo y le explico por qué van. Es un taller que hace la Universidad de Chicago, a donde en algún momento fueron, por ejemplo, las hijas del expresidente Obama. Es un taller muy requerido en la región. Hacen actividades para escolares. ¿En Panamá? No. ¿Dónde en Chicago. ¿En Chicago? Panamá fue, Okay. Panamá fue apenas el lugar de tránsito para el destino final. De manera que era un viaje absolutamente regular, primero porque las hijas no tienen ningún impedimento administrativo ni judicial para no hacerlo. ¿Y cuánto tiempo van a permanecer en este curso? Hasta el 28 de julio, que termina el curso. Ellas vuelven el 1 de agosto para el reinicio de sus clases en su... ¿Y dónde se están hospedando? Hay digamos, todo una infraestructura especial para este curso, se quedan en un sitio, ¿quiénes los acompañan? Porque las dos niñas fueron recibidas por una prima, a quienes le extendió un poder para recibirlas en el aeropuerto, un poder notarial obviamente antes de su viaje. Viven en la casa de una joven que participa en ese programa, pero bajo la custodia, digamos, de esa prima. ¿Qué prima es? No tengo el nombre en este momento, pero está eso perfectamente documentado. Vive en Estados Unidos. Nunca estuvieron con la mamá, que viajó circunstancialmente también por unos días y ya está aquí, porque la mamá también iba a Chicago, pero a una zona diferente, porque obviamente las chicas tenían actividades. Y por eso es que se extiende un poder en favor de la prima, que es quien las recibe en el aeropuerto, quien las conduce hasta el punto y quien organiza sus actividades allá. En rigor, tomar como referencia, como lo hace el fiscal ahora, ese viaje como un elemento nuevo que podría empujar un tema de prisión preventiva, nos parece realmente una exageración. Yo he tenido la oportunidad de dar una mirada rápida al requerimiento del fiscal. Acompaña casi 1.500 páginas, estamos obviamente revisando y en verdad no encontramos un elemento nuevo o algo nuevo que tenga la fuerza como para empujar una prisión preventiva, digamos una transferencia, una declaración de un testigo con algo que corrobore. Todos los temas que el fiscal Juárez invoca son materia de investigación hace meses y casi años en algunos casos. El poder que le da a la prima Rosa Elena Heredia, sin ninguna limitación, ¿no? Lo que dice el fiscal es que connotó el deseo de los procesados de aperturar un espacio de abandono progresivo del país. A ver, ese es un poder que ya se dejó sin efecto.
se hizo para generar un espacio en las vacaciones de las niñas que nadie lo usó y ya se dejó sin efecto. Como no gustó aparentemente la extensión de ese poder, no se usó y se dejó sin efecto. Ahora me refería hace un momento a otro tipo de poder al que permitió el viaje de las niñas a recibir a la prima y en base al cual también esta prima podría embarcar a las dos niñas con destino a Perú. En verdad, los poderes que no se usan no tienen ningún significado. No resulta lógico que dos personas que laboran en el Perú, que tienen sus actividades en el Perú, su patrimonio aquí, su familia aquí, generen espacios de esa naturaleza. Si uno se quiere fugar, y los chicos pueden hacerlo en cualquier momento, simplemente salen. ¿Para qué generar esos espacios medios complicados? No se entiende la figura. En realidad, Ollanta y Nadine Heredia, desde el momento del inicio de las investigaciones, han concurrido a todas las citaciones: fiscal, juez, comisiones investigadoras del Congreso, una conducta procesal, digamos, impecable. Claro, eso es cierto, hay que hacer una acotación aquí. Lo que la gente confunde es esta prisión preventiva como si fuera una especie de condena. Por fin se va tras las rejas. Y eso no es así. La prisión preventiva no es parte de la condena. En lo absoluto. Es para garantizar que el proceso se lleve a cabo con normalidad. Es decir, para impedir de que algún procesado pueda fugarse si es que se determina que hay, digamos, circunstancias que así lo ameritan. Cuando exista peligro de fuga, porque la regla en nuestro país es que la prisión preventiva es excepcional. Exacto, pero aquí, digamos, eso se confunde, ¿no? Pero en todo caso, si es que se siente ya en el Ministerio Público que el caso está tomando forma, que ya, digamos, las pruebas van a complicar a los procesados de tal forma que vayan a optar por fugar del país antes de que enfrentar un proceso que ya cuenta con evidencias suficientes para realmente condenarlos. Entonces, me parece que en ese sentido es lo que está midiendo el fiscal Germán Juárez y dice, bueno, yo ya el caso lo tengo bastante armado y aquí tenemos evidencias que demuestran o arrojan que el dinero que ingresó de maneras ilícitas o cuestionables finalmente termina, ¿no?, en las cuentas de la familia Humala Heredia. Y esa conexión entre los fondos del partido que terminan siendo utilizados y beneficiando a la familia Humala Heredia económicamente, ya configura pues para él el delito de lavado de activos. Y como ya esto significaría una situación más complicada, quiere proteger de que se fuguen del país, sobre todo tratándose de un líder político que pueda apelar a persecución, ¿no? Entonces, ese argumento se lo plantea usted. A ver, es un argumento que en todo caso valida uno de los elementos que se requiere para una prisión preventiva, la existencia de pruebas suficientes, que yo obviamente lo cuestiono porque yo diría que es al revés. La mayoría de las hipótesis de investigación que el fiscal se planteó en su momento se han ido desarmando en el tiempo. Pero supongamos que es así. Ese es un elemento. El elemento más importante para una prisión preventiva es el peligro de fuga, es la obstaculización en la investigación, es la falta de arraigo. Y ellos no han hecho absolutamente nada para evitar la investigación, no han hecho absolutamente nada para afectar su arraigo. Es todo lo contrario. Nadine Heredia, cuando logró el trabajo en la FAO, y hubo todo lo que ya conocemos, ¿qué hizo? Retornó al requerimiento del fiscal. ¿Para qué? Para no afectar a su arraigo. ¿Qué hizo meses luego? Renunció al trabajo. ¿Para qué? Para no afectar su arraigo. Entonces, si el fiscal tiene elementos probatorios suficientes, que acuse, que avance en el proceso, pero estamos a casi la mitad de la investigación. Hay que recordar que el fiscal ha pedido 36 meses de investigación. Estamos casi en la mitad, poco menos. Si ya tuviese todo lo que se supone tiene, lo lógico es que él termine la investigación y formule acusación. Y no lo está haciendo porque va a seguir investigando. Por tanto, a mí me llama poderosamente la atención porque hoy, en este momento, donde no hay un elemento sustantivo, donde no hay peligro de fuga ni afectación al arraigo, pida una medida para los dos. Tengo la impresión que se da una respuesta un poco desesperada a estas críticas masivas que hay contra el Ministerio Público porque aparentemente no logran nada, porque se le cae la declaración de barata o la cooperación con Brasil. Yo creo que son coyunturas, pero
una medida, Pero en el caso de sus patrocinados no se ha caído lo de Barata, más bien él ha sido muy claro, él ha descrito cómo le entregaba dinero directamente a Nadine Heredia y ella lo ponía en un maletín. En una de las páginas de las agendas sale la marca de un maletín, curiosamente dando cuenta de una suma millonaria, de un aporte, Crepier, dice. Entonces, si empezamos a cruzar evidencias que empiezan a darle sustento a estas delaciones que estamos de acuerdo, por sí solas, las versiones de Marcelo Odebrecht y de Jorge Barata que afirman que se le entregaron 3 millones a Ollanta Humala y que directamente incluso gran parte de estos fondos fueron a manos de Nadine Heredia, si se empieza a cruzar otras evidencias, ya eso empieza a tener más sustento. Y a medida de que se va logrando esto, el caso se les complica. Y si el caso se les complica, ellos prefieren arrancarse. Es por eso que prefiere prevenir. Eso no es correcto, porque la fuga. Nosotros preferimos que Barata declare y nos da ocasión para contrainterrogar. A ver, solo dos temas muy pequeñitos. Barata dice que el contacto que tuvo con Marcelo Odebrecht para ese supuesto aporte político fue a partir de la segunda mitad del 2010, o sea, julio o agosto. ¿Qué dice Marcelo Odebrecht en su declaración? Que él hizo la llamada cuando terminó la primera vuelta de las elecciones en el Perú, es decir, abril del 2011. Hay una diferencia de 8 o 9 meses aproximadamente. También nosotros podemos hacer un análisis de inconsistencia de ambas declaraciones y vamos a encontrar muchísimas. Por ejemplo, Barata ya discutía, se supone, con un publicista brasileño en Brasil este aporte. A ese publicista Nadine Heredia y Ollanta Humala los conoció recién en octubre, no en julio, no en agosto, porque en ese momento apostaban por otro publicista, por Joao Santana. Entonces, hay una serie de elementos que en el tiempo hemos ido explicando y que desde nuestro punto de vista debilita más bien la tesis de Barata, la tesis de Marcelo Odebrecht. Yo no digo que ellos mientan respecto a la orden, pero que ese dinero se haya entregado, ese es un asunto que se niega, evidencia no existe. Pero vuelvo al tema de la prisión preventiva. Él está diciendo, yo fui a la casa al departamento, describe el departamento, le dice, yo le di la plata. Bueno, Barata cuando fue al Congreso dijo que jamás había tenido ningún contacto irregular con nadie, que jamás pagó, fue a la Fiscalía y dijo exactamente lo mismo hasta que se convirtió en colaborador eficaz. No, él decía y dijo que no lo que había dijo. pagado por obras, aquí sería un pago para un proyecto político. Así que Barata tiene hasta 3 versiones sucesivas diferentes y hoy dice que no va a declarar. Como tiene Nadine Heredia, De acuerdo. Pero hay que, por tanto, probar aquello que incrimina. Barata se ha puesto firme por una sola razón, Augusto, porque él quiere recuperar su dinero, esos 13 millones de dólares que él ha aportado voluntariamente a su AFP. Digamos, no hay otra razón, es un tema ético, no es que quiera justicia, no, quiere su dinero. Y en esos términos, ciertamente un colaborador nos muestra el propósito y cariño de un colaborador. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, tenemos que hacer una breve pausa. Gracias, doctor Pedraza, y bueno, esperaremos a ver qué pasa mañana, ¿no? Esperamos mañana que el juez sea así, que el juez Caruancho tenga cree que la se lo lleven preso a su patrocinado? No, yo creo que eso sería una arbitrariedad absoluta. Yo entiendo que hay muchas pasiones políticas, pero espero que el Poder Judicial esté a la altura de un tema así. El juez Caruancho ya dijo no hace 5 meses a una medida así sin fundamento y esperamos que así sea el día de mañana. Doctor, gracias por haber estado aquí.